del faraón. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Primera respuesta de Moisés. Primera respuesta de Dios: yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esa respuesta que le dio Dios a Moisés tuvo que haber sido suficiente para él, porque le dijo: yo voy a estar contigo. Pero para Moisés no fue suficiente, porque en el siguiente versículo le dice: si yo voy a los hijos de Israel y les digo: Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Segunda respuesta de Dios: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy y el mismo Dios de mañana es el que nos va a proteger, es el que nos va a dirigir, pero solo si nosotros se lo permitimos. Solo si nosotros le damos la potestad de que Él dirija nuestra vida. Moisés daba 3 respuestas y todas les colocaba un pero a Dios. A todas les decía: Señor, primero, ¿quién soy yo para ir ante el faraón? Segundo, si yo voy a hablar de ti y no te conocen, ¿qué voy a decir? Si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no hablamos con Dios, ¿qué le vamos a decir a aquellos que están afuera? ¿Qué le vamos a decir a aquellos que realmente necesitan conocer a Dios pero no saben el camino? Y nosotros que en realidad hemos aprendido de su palabra, ¿no lo hacemos? En los versículos siguientes, Dios le dice a Moisés que se va a presentar ante los ancianos, que les va a decir esto, esto y aquello. Les da la indicación de lo que tiene que decir. No es nada que Moisés haya inventado. Iba a decir tal cual lo que le dijo Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 4 encontramos otra excusa de Moisés. Entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha aparecido Jehová. Entonces Jehová le dice: bueno, ya estás diciendo que tú no estás preparado, estás diciendo que no van a saber quién soy. Vamos entonces a darte una prueba. Vas a coger la vara y la vas a tirar al suelo. Al tirarla al suelo se va a convertir en una serpiente. Y no te asustes, la vuelves y la coges por la esquina, por la punta, y se va a convertir otra vez en un bastón. Si esa primera señal no te la creen, vas a hacer una segunda. La segunda, vas a meter la mano en el saco y va a salir enferma de lepra. La vas a volver a meter y al salir ya va a estar sana. Pero si con esa señal no te creen, vas a hacer una tercera. Vas a coger agua del río y la vas a tirar al suelo y se va a convertir en sangre. Te estoy dando 3 señales, Moisés, para que vean y no tengan las dudas que tú estás teniendo. Entonces Moisés le responde, ahora ya no le va a decir nada de si no le creen o no le creen. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque yo soy tardo del habla y torpe de lengua. Otra excusa más. Pero si nosotros somos tercos, Dios es más persistente porque sabe lo que nos conviene.
Y Él sabe cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir. Entonces, ante la respuesta de Moisés, Dios viene y le responde: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Te voy a dar las señales, voy a hablar por ti, no vas a decir nada, vas a ser tú mi representación. El mensaje te lo voy a dar yo. Y aún así nosotros le decimos no a Dios. ¿Era o no era necesario ese encuentro que tenía Moisés con Dios? Era necesario. Era necesario. Pero Moisés aún así viene y le dice: Señor, te ruego a otra persona. Ya Jehová se enojó, pero se enojó con amor. Se enojó con amor porque le dijo: bueno, Moisés, entonces listo, no hagas nada. No le dijo eso. No le dijo eso. Le dijo: tú irás igual, pero irás con Aarón. Pero la tarea que te ha sido encomendada la vas a cumplir. Esta historia, ¿sí?, la encontramos aquí, en la Biblia. No es de fantasía, es verdad. Dios a nosotros nos busca. En el momento en el que nosotros menos creemos, Dios está ahí. El Salmo 90 fue escrito por Moisés. Fue escrito en un momento de cansancio de Moisés. Estaba agotado. Y él, en ese salmo, él da a conocer la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. 40 años en Egipto más 40 años en Madián. Moisés estaba cansado cuidando ovejas, pero Dios tenía un propósito con él muchísimo mayor: ser el libertador de Egipto. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Hay que preguntarle a Él: Dios, ¿cuál es el propósito que tú tienes en mi vida? ¿Lo estoy haciendo ya? ¿No lo estoy haciendo? Moisés insistía en que se escogiera una persona, en que se escogiera otra persona. Al principio podría sonar humilde y tímido, pero después de tantas excusas, era una falta de confianza en Dios. Dudar de la palabra de Dios no lo podemos permitir, hermanos. No nos lo podemos permitir. En el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo de Moisés, el espíritu de profecía dice: el mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo, tardo para hablar y tímido. Estaba abrumado por el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. La grandeza de su misión exigía que ejercitara las mejores facultades de su mente. Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente, confiado y apto para la mejor obra jamás dada a hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él y sin reserva alguna cumplen sus propósitos. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, no podemos ser los mismos. No podemos salir igual. En la Biblia, el versículo que leímos decía: Moisés se presentaba como tardo para el habla. Y aquí dice: se volvió un ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mejor obra jamás dada a hombre alguno. Dios nos capacita a nosotros. Nosotros no podemos decirle a Dios: yo no sirvo para esto, yo no sirvo, porque el Todopoderoso es el que nos está llamando. El que nos está llamando para servirle, para predicar el Evangelio. Y Él nos llama porque nos conoce. Y nos llama por nuestro nombre. Con Moisés lo hizo. Y con cada uno de nosotros hoy lo está haciendo. Porque Él nos conoce. Si nosotros pensamos en la historia de Moisés, de que Él va a llamar solamente a las personas que ya llevan tiempo en la iglesia, o personas adultas, nos equivocamos. Porque también tenemos otro encuentro especial. Y el encuentro se dio con un niño. Con un niño. Y la historia también la vimos esta mañana.
Vamos a abrir el capítulo 3 del libro de Primera de Samuel. Capítulo 3 del libro de Primera de Samuel. Y allí encontramos otro encuentro, diferente al que se presentó con Moisés. Samuel había sido un niño desde antes de su nacimiento dedicado a la obra de Dios. Y Samuel vivía en el tabernáculo, vivía con el sacerdote Elí. Pero en ese lugar no estaba desconectado de las malas influencias, no estaba desconectado de los malos ejemplos, porque resulta que allí mismo vivían los hijos de Elí, que no eran el mejor ejemplo. Pero aún así, Samuel decidió no seguir ese camino, sino que serle fiel a Dios. Por la parte de Elí, se apoyó mucho en Samuel, porque en sus hijos no veía eso, y lo educó como si fuera su propio hijo. Ana dedicó a su hijo para el servicio de Dios. Y la relación que se formó entre Elí y Samuel era demasiado apegada, demasiado estrecha. Elí quería, sacar todo ese remordimiento que tenía también con el desarrollo de sus hijos, mostrarlo en Samuel. Samuel, a su corta edad, empezó a desempeñar funciones que no le correspondían. Porque para los levitas, a partir de los 25 años, era que empezaban a ejercer funciones en el santuario. Pero Samuel no tenía esa edad. Pero Samuel la desempeñaba de la mejor forma. Por eso nosotros, independientemente de la tarea que nosotros desempeñemos en la iglesia o afuera, debemos hacerlo de la mejor forma. Todo para la gloria de Dios. No mirar porque una tarea sea más pequeña, otra sea más grande, no. Dios nos ha llamado de diferentes formas, a encontrarnos con Él de diferentes maneras y ayudar a que su obra se expanda de diferentes formas. Tal es el caso de Samuel. Versículo 1 del capítulo 3. El joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Hasta ahí. Jehová llamó a Samuel. Es decir, Dios nuevamente vuelve a tomar la iniciativa. Dios nuevamente es el que nos llama y el que nos dice: aquí estoy yo. Adriana, Yasmín. A cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre. Samuel responde: heme aquí. Corriendo luego donde estaba Elí, le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Samuel no distinguió la voz de Dios. No supo diferenciar el llamado que le estaba haciendo Dios y lo confundió con la voz de Elí. Y así sucedió. Se levantó: Elí, ¿me llamaste? Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Elí se dio cuenta que el que lo estaba llamando era el Todopoderoso. Y le dijo: si te volvieren a llamar, tú vas a responder: heme aquí, Jehová, que tu siervo escucha. Versículo 9. Leamos esa parte. Y le dijo: ve y acuéstate, y si te llama, di: habla Jehová, que tu siervo escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Jehová se paró
y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Moisés, Moisés. Y Dios nos llama así, no una vez. Él no se cansa de llamarnos. Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. En ese momento Samuel se le olvidó la partecita o la oración, la frase que le había dicho Elí de cómo responder, Habla, que tu siervo escucha. Samuel desde un principio se dedicó a la obra de Dios. Y en ese momento fue confirmado que estaba separado para la obra de Dios. En los versículos siguientes, Elí le dice a Samuel que le diga qué fue lo que le dijo el Señor. Samuel tenía miedo porque lo que le había revelado Dios a Samuel no le iba a agradar a Elí, pero era la palabra de Dios. Y es lo que hay que decir, la palabra de Dios. Cuando Dios llama, toma la iniciativa. Y vuelvo y le repito, Él nos llama por nuestro nombre. Eso implica que Él nos conoce, independientemente que nosotros no lo conozcamos a Él. Y Él no se cansa de llamarnos. Él no se cansa porque con Samuel fueron 4 veces, hasta que respondió. Con Moisés, de tantas excusas, le dijo. Los cambios en cada una de las vidas de Moisés y de Samuel fueron notorios. Los cambios que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida son notorios. Porque no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de que somos los hijos del Rey de Reyes. Y somos hijos de aquel todopoderoso, el Dios de lo imposible, que aún cuando nosotros creamos que no podamos hacer nada, Él ya lo hizo todo. El joven Samuel servía a Jehová delante de Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y aconteció que mientras Elí estaba acostado en su aposento, Jehová llamó a Samuel. Samuel. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Yo no he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel. 2 veces más, Samuel escuchó la voz y fue a ver a Elí. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, que tu siervo escucha. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha. Y Samuel crecía y Jehová estaba con él. Y todo Israel supo que Samuel había sido confirmado como profeta de Jehová. Sabes, Adriana, cada una de esas historias que hasta el momento hemos aprendido, sin duda alguna nos dejan una enseñanza. Y sin duda alguna nos transmiten un mensaje claro. Y ese mensaje es que Dios anhela y quiere tener un encuentro contigo y conmigo. Amén. Dios anhela encontrarse con cada uno de nosotros. Dios anhela que hoy, por medio de esta programación especial del Ministerio Juvenil, tú puedas tener un encuentro especial donde le digas:
Señor, quiero entregarte mi vida. Señor, quiero que transformes mi vida. Te entrego lo que soy. Un encuentro especial. Un encuentro donde tú también puedas, como Jacob, decirle al Señor, no te dejaré si no me bendices. ¿Cómo le vamos a decir al Señor? No te dejaré si no me bendices. ¿Sabes? La historia de Jacob, que es la última historia que vamos a hablar en esta mañana, es una historia que se asemeja mucho a la de nosotros. Es una historia que se parece a la de nosotros. Jacob nunca imaginó las terribles consecuencias que le traería su actuar. Un actuar lleno de mentiras, un actuar egoísta. Él no se imaginó las consecuencias. Y así actuamos nosotros. Ligeramente, sin pensar, actuamos así, no pensando en el prójimo, solamente pensando en quién, en mí y en mí solamente. Y nunca nos imaginamos las consecuencias. ¿Sabes? El error de Jacob de recibir la bendición de manera fraudulenta, aquella bendición que le correspondía a su hermano, ¿quién? Esaú. Cayó sobre él de una manera fuerte, cayó sobre él de una manera, una manera grande, pesaba sobre él, sobre su mente, y estaba allí, y temía, dice la palabra de Dios, que Jacob temía porque no se imaginaba si Dios permitiese que Esaú le quitara la vida. Dos palabras, temer y la vida. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en esa situación, en una terrible situación como esa? Sí, engañamos a alguien, mentimos, nos equivocamos y al final hemos sido descubiertos. No sabemos qué hacer. Nuestra mente se llena de incertidumbre. ¿Y por qué? Porque tememos de pagar bien caro las consecuencias. Y allí estaba Jacob. Tenía miedo, no sabía qué hacer y tenía miedo de perder su vida. ¿Tienes tú miedo de perder tu vida? ¿O has tenido miedo alguna vez de perder tu vida? Pero lo lindo y lo maravilloso de la historia de Jacob, que me impactó a mí, es que él sí tenía el peso de su pecado, estaba sobre él, un remordimiento, pero él no se quedó allí de brazos cruzados. Él no se quedó allí lamentándose, sentado, llorando. No, por eso yo te invito a que en esta mañana tú abras nuevamente tu Biblia allí en Génesis, el capítulo 32, versículo 7. ¿Sabes? Este libro registra que en su angustia, ¿qué hizo Jacob? Oró a Dios, amén. Exclamó a Dios cuando estaba temeroso, cuando tenía miedo. Dice el versículo 7 que al oír esto, Jacob tuvo poco miedo. ¿Cómo dice? Tuvo mucho miedo, estaba demasiado preocupado y se quedó muy preocupado. Y dice que dividió entonces en dos grupos la gente que estaba con él y también las ovejas, vacas y camellos, pues pensó, si Esaú viene contra un grupo y lo ataca, el otro grupo podrá escapar. ¿Cuántas veces nosotros hacemos igual? Tenemos miedo y comenzamos a planear, a diseñar y a inventar cosas porque tenemos miedo. Pero dice allí en el versículo 10 que él comenzó a orar. Y ese debe ser nuestra vida, un antes y un después. Allí él comenzó a orar. Y el versículo 11 dice, por favor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú. Por favor, Señor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme y mate a las mujeres y a los niños. Yo no sé cuál es tu situación hoy aquí en este lugar. No sé cómo te sientes o no sé cuál es tu problema. No sé realmente cómo estás tú hoy de ánimo. Pero sabes, la invitación es clara. No te quedes de brazos cruzados. No le eches a la suerte tu vida. La única esperanza es Jesús. ¿Sabes? Es el momento, hoy es la oportunidad perfecta para que tú también seas sincero con el Señor. Jacob fue sincero. Él no se puso a decirle, Señor, es que lo que pasa es que yo te... No, él que le dijo, tengo miedo. Y es el deseo de Dios,
de que nosotros seamos sinceros con Él. Tienes que decirle hoy al Señor: Señor, realmente tengo miedo. Tengo miedo de que mi familia me dé la espalda. Tengo miedo de que se burlen de mí. Tengo miedo de que me abandonen. Tengo miedo, Señor. Pero más que decirle al Señor, tengo miedo, que le expreses allí, como decía Jacob: sálvame, Señor. Sálvame. Sálvame porque yo solo no puedo. ¿Y sabes qué hizo Jacob en su angustia? Dice que él oró durante toda la noche. ¿Durante qué? Toda la noche. Estuvo orando toda la noche, Adriana. ¿Te imaginas eso? A veces nosotros expresamos oraciones cortas al Señor y el Señor las oye, ¿sí o no? Dios oye todas las oraciones, pero Jacob estaba desesperado. Él quería sentirse perdonado realmente por el Señor. Y dice que oró toda la noche. Y nosotros conocemos la historia, que un ángel estuvo allí delante de él, mostrándole el tamaño de su error. Pero Jacob tomó una decisión. ¿Cuál era esa decisión? Aferrarse de una manera tal que él lograra recibir su bendición. El ángel intentó irse, ¿sí o no? Pero Jacob se aferró a él y le costó lágrimas. ¿Le costó qué? Lágrimas a Jacob. Estuvo allí luchando, pero él afirmó que estaba profundamente arrepentido de lo que había hecho. Y sabes, esa consecuencia lo había hecho a Jacob apartarse de la casa de su padre durante 20 años. 20 años lejos de su casa. Oh, mis queridos hermanos y amigos, cuánta similitud de la historia de Jacob con nosotros. Muchas veces nosotros creemos que merecemos todo. Creemos que por pedirle a Dios cosas ya las merecemos, cuando ni siquiera reconocemos el tamaño de nuestros errores, ni siquiera nos damos cuenta del error que estamos cometiendo y no somos sinceros como el Señor. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿cuántas lágrimas has de derramar tú por las decisiones de tu vida? ¿Quieres tú derramar lágrimas por tus malas decisiones, por tus errores? ¿O quieres tú perder lo que más quieres, estar lejos de tu familia, de tu hogar, por tu mal errar, por tu mal actuar? No lo sé, pero Dios en esta mañana quiere bendecirte y quiere tener un encuentro especial contigo. Amén. Es el deseo de Dios. No es momento para seguir cuestionándote si está bueno o está malo, si me da placer o no me da placer. No es momento de eso. Es momento de consagrar nuestras vidas a Dios. Es momento de que nosotros consagremos nuestra vida a Dios. Dice allí en Génesis, el capítulo 32, donde nos encontrábamos, en el capítulo 24, el versículo 24. De modo que Jacob se quedó solo, dice allí, y un hombre luchó con él hasta la salida del sol, hasta el amanecer. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha el muslo de Jacob se desconyuntó. Versículo 26. El hombre dijo: déjame ir porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió: no te dejaré ir si no me bendices. ¿Sabes? El patriarca luchó con una fe tremenda, no por fuerzas, sino por una fe viva que tenía, que creía que podía recibir la bendición. No importó el sufrimiento físico que él tenía. A veces nos pasa que llegan los problemas a nuestra vida y muchas veces en medio de los problemas que hacemos, nos alejamos aún más de Dios. Le echamos la culpa a Dios. Pero ¿qué hizo Jacob? Aún con el dolor físico, aún con el sufrimiento físico, luchó hasta lo último, hasta el amanecer. Él había tomado una decisión. ¿Y era cuál? Recibir la bendición, sentirse perdonado por Dios. Y él luchó hasta lograrlo. Tenía un propósito y su fe aumentó en fervor. ¿Sabes? Ten la plena certeza de que si tú hoy decides ser bendecido por el Señor, Dios lo hará. Si tú hoy decides que el Señor te bendiga, Dios lo hará. Si tú hoy decides entregar tu vida al Señor, Dios estará contigo. Solo necesitas tener una fe inmensa, una fe tremenda, una fe que rompa las barreras, una fe como la de Jacob, que digas: Señor, no te dejaré
si no me bendices. Y Dios quiere bendecirte a ti. ¿Sabes? Dile a la persona que está a tu lado, Dios quiere bendecirte. Dios quiere transformar tu vida en esta mañana. Dios quiere hacer cosas por ti. ¿Sabes? En esta lucha que tuvo Jacob con el ángel, lo que perseveró hasta el fin fue la fe de Jacob. La fe perseverante de Jacob prevaleció. Su nombre, Jacob, que significaba el suplantador, cambió. ¿Cambió para qué? ¿Cómo cambió el nombre de Jacob? A Israel, que significa príncipe de Dios. Qué maravilloso es que el Señor escuchó las súplicas de Jacob, escuchó las oraciones de Jacob. La vida de Jacob estaba llena de dudas, perplejidades, remordimientos, pero hay algo que me fascina a mí, ahí hay un hasta que él luchó con el ángel. ¿Y qué es eso? Un encuentro, tuvo un encuentro. Yo no sé si tú querrás que de ti diga lo mismo. Sí, José estuvo allí, andaba por allí sin sentido, sin rumbo, de pronto perdido en el alcohol o en las drogas, hasta que se encontró con Dios y Dios transformó su vida. No sé qué dirán de ti, pero qué lindo sería que digan de ti, sí, María estuvo por allí, andaba de pronto triste, depresiva, hasta que halló felicidad cuando se encontró con Jesús. Qué lindo sería que dijeran eso de ti, que Dios tenga un hasta contigo, un encuentro personal contigo. Y cada encuentro que nosotros tengamos con el Señor marcará la diferencia. Lo marcó en la vida de Moisés, lo marcó en la vida de Samuel, lo marcó también en la vida de Jacob. ¿Crees tú que lo marcará también en tu vida? Amén. Ten la plena certeza de que así será, porque Dios escucha nuestras oraciones. Ahora, ¿cuál era el temor de Jacob? Que su hermano le quitara la vida. ¿Por qué? Porque él había oído que venía Esaú con un ejército delante de él. Pero qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque mientras Jacob oraba, mientras Jacob luchaba allí con el ángel, Dios envió otro ángel para que tocara el corazón de Esaú mientras él dormía. ¿No decimos amén por eso? ¿Cierto? Dios es un Dios de milagros, es un Dios que escucha nuestras oraciones, que escucha nuestra súplica, que está allí presto para atender nuestra voz cuando estamos desesperados, cuando estamos angustiados. Por eso allí en Génesis 33 dice que Jacob levantó la vista y vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y a las dos siervas. Puso primero a las siervas y sus niños, luego a Lea y sus niños, y por último a Raquel y a José. Dice el versículo 3, luego él se adelantó a ellos y 7 veces se inclinó hasta el suelo, hasta estar cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose a su cuello, lo abrazó y lo besó y los dos lloraron. Qué maravilloso ese milagro, ¿cierto? Dios es el único que puede hacer milagros en tu vida. Dios es el único que puede transformar tu vida. ¿Sabes? Y al escuchar cada una de estas historias, yo quedo fascinado, enamorado realmente de Dios, que Dios es un Dios maravilloso, es un Dios que nos ama, que quiere y anhela lo mejor por cada uno de nosotros. Es un Dios que dio todo por nosotros y está allí llamándonos constantemente. En nuestra vida, en nuestra experiencia, nosotros tenemos distintas clases de encuentros. Encuentros, no sé, promoción 1998, promoción 2012, y se reúnen y nos encontramos entre amigos. Tenemos encuentros de pronto en el vecindario, tenemos encuentros en la universidad, en el trabajo, pero yo creo que el encuentro más importante que nosotros podamos tener en nuestra vida es el encuentro con Jesús. Es un encuentro real, sincero con Jesús. Sabes, en esta mañana yo no sé de qué manera tú quieres encontrarte con Dios. No sé qué tipo de encuentro tú quieras tener con el Señor. Si como Moisés
que ahí te decía Adriana, comentaba nuestra amiga Adriana, que Moisés se encontró con Dios en una etapa importante de su vida. En una etapa donde Moisés realmente se sentía frustrado. De pronto no le encontraba sabor, sentido a su vida. 40 años en Egipto, 40 años en Madián, cuidando ovejas. Pero Dios tenía un plan con Moisés. Dios tenía un plan especial y un llamado especial con Moisés. Y Dios también tiene un plan contigo. Moisés respondió a la voz de Dios. O no sé si de pronto tu encuentro hoy sea como el de Samuel, que quizás tienes una edad, estás de edad pues temprana, no has iniciado de pronto la vida en su totalidad, pero no importa la edad. Hoy lo que importa es tu deseo. Si estás allí de pronto como Samuel, dudando, ¿será que es la voz de Dios? ¿O será que me está llamando Elí? Ten la plena certeza que es Dios mismo que te está llamando. Dios es el que te llama. Samuel, Samuel, Samuel. 4 veces intentó Dios llamando a Samuel porque quería hacer cosas maravillosas por medio de él. ¿Cuántas veces tendrá que llamarte Dios a ti? ¿Cuántas veces tendrá que el Señor decirte, ven a mí que te estoy llamando porque tengo un propósito especial contigo? O no sé si tu encuentro será realmente como el de Jacob, con lágrimas, con dolor. No sé si tu encuentro realmente es como ese tipo, que está lleno allí con tu pecado, que no te deja tranquilo, que realmente estás sufriendo. Tu familia también está sufriendo porque te encuentras lejos de ella. No sé realmente cómo quieras encontrarte con Dios hoy, pero ten la plena seguridad que será lo más lindo y lo más bonito que podrás experimentar en tu vida. Amén. Dios quiere tener un encuentro contigo. Sabes, en esta mañana yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quieren ustedes tener un encuentro con Dios? Quiero terminar con una imagen. Andrés, ¿me colaboras con la imagen, por favor? Una imagen muy común. La vemos allí. ¿Qué representa? Un desierto. ¿Sabes? El mayor desafío de un desierto tan grande, sin fin como ese, no es realmente la ausencia de agua. El mayor desafío de un desierto como ese es el espejismo de creer que realmente pueda existir agua dentro de ella. Nosotros andamos por allí en la vida, arrastrados, caminando, sin rumbo fijo, buscando algo más, buscando una agua que puede hidratar la aridez del mal de nuestro siglo. ¿Sabes? El mal de nuestro siglo ya dejó de ser la depresión, ya dejó de ser el estrés. El mal de nuestro siglo, ¿sabes cuál es? La soledad. Y por eso nuestra lectura bíblica de hoy, Juan 4:10, el verdadera agua de vida, pura, santa, eterna, que es Cristo Jesús. Esa agua que puede saciar tu sed en esta mañana. Es Jesús mismo quien dijo, quien bebiera de esta agua no tendrá sed jamás. ¿Sabes? No hagas del desierto de este mundo un oasis de agua cristalina para tu vida. Dios te está llamando y Dios quiere tener un encuentro contigo. En esta mañana quisiéramos saber cuántos amigos nos acompañan, cuántos amigos levantando su mano que no son de nuestra iglesia todavía, pero que hoy nos honran con su presencia. ¿Cuántos amigos hay en este lugar? Queremos entregarle un detalle que marque también su vida. Si por favor pueden venir acá adelante, queremos regalarle algo que ustedes puedan también aprender y puedan seguir conociendo de ese Dios maravilloso. Por favor, los invito a que se acerquen y reciban este detalle que de manera especial Dios quiere entregarle a ustedes hoy. Dios te bendiga. Porfa, y si se pueden quedar aquí, queremos también orar por ustedes en esta mañana.
que Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Alguien más necesita un detalle? ¿Sabes? De manera especial en esta programación, el Club de Guías Mayores del Ministerio Juvenil de la Iglesia Central ha estado desarrollando una actividad especial, y es la actividad de dar estudios bíblicos a nuestros amigos. ¿Cuántos de los que están aquí están recibiendo estudios bíblicos por un guía mayor, por un amigo? ¿Sabes? También Dios los ha traído con un propósito especial, y es por eso que en esta mañana Adriana va a terminar con una oración por cada una de nuestras necesidades, y la iglesia, por favor, les pedimos que nos acompañen también en pie. Vamos a orar por cada uno de nuestros amigos para que ellos tengan ese encuentro real y vivo con Jesús. Oramos. Padre amado, gracias Señor, gracias porque nunca nos dejas solos, nunca nos abandonas, tu brazo protector siempre está alrededor nuestro. Señor, independientemente de la situación en la que nos encontremos, no nos dejes solos nunca, Señor. Está siempre a nuestro lado y no permitas que nosotros nos apartemos de ti. Tu voluntad siempre hazla en nuestra vida. En esta mañana hay personas muy especiales en este lugar, personas que anhelan conocerte, personas que anhelan tener un encuentro especial contigo, pero un encuentro de esos que con solo contigo podemos tener, y es un cambio radical en nuestra vida. Un cambio en el que se vea un antes y un después en nosotros. Señor, moldéanos, que nuestro carácter cada día sea semejante al de Cristo. Somos seres imperfectos, Señor, pecadores, pero tu Hijo murió en la cruz por cada uno de nosotros, y eso nos hace salvos. Aceptamos hoy ese regalo y queremos encontrarnos contigo no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida. Y en un futuro no lejano, morar contigo en las mansiones celestiales. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que nos das hasta este momento, por tus cuidados. Señor, límpianos con tu sangre y que tu Santo Espíritu siempre more en nuestros corazones. Esto te lo pedimos no porque nosotros haya mérito alguno, sino por la sangre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, podemos volver a nuestros puestos, y la invitación es esa, a beber del agua de vida que es Cristo Jesús.